Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yógate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de la columna vertebral. No sé si te has dado cuenta, pero en el trabajo físico del yoga, el trabajo está centrado en la columna. Y también, esto ya no se ve tanto, pero bueno, toda la parte energética, incluso la meditativa, está también basada en la columna vertebral. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, con una guía clara. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar de la columna vertebral. ¿Por qué la columna vertebral es el eje de tu práctica de yoga? Pues porque es el eje de tu vida y a veces no somos conscientes. Bueno, sí nos duele la espalda y ahí es donde nos damos cuenta de lo mucho que la movemos a lo largo del día y que realmente es el eje de la mayoría de nuestros movimientos. Hoy día es cierto que el yoga se recomienda muchísimo para la espalda, para la columna, para todo tipo de problemas de espalda. Da igual que sea una hernia, que sea una rectificación, que sea una desviación de columna. Nos llegan todos los días a clase alumnos a los que el médico les ha recomendado, o el fisio, bueno, el terapeuta, les ha recomendado practicar yoga. Y a veces pues puede ser algo que es pues, algo más crónico, a veces es algo más puntual y muchas personas empiezan a practicar yoga porque les duele la espalda por una cosa o por otra. Pero bueno, el yoga no se ideó para recuperar el dolor de espalda. Esto es algo muy moderno. Entonces, ¿por qué en yoga el trabajo se centra en la columna vertebral? Bueno, pues esto tiene que ver con diferentes aspectos y diferentes dimensiones del ser humano que se centran en nuestra columna. Nuestra columna es no solamente la base de nuestro movimiento, sino la base o el eje de diferentes dimensiones de nuestro ser. Hemos hablado de la física, que es la más evidente, pero también es la base de la dimensión energética, de la dimensión mental, de la emocional. Y os voy a ir explicando un poquito una a una y cómo con el trabajo del yoga vamos trabajándolas. Bueno, empezamos con la física, que como os decía antes es como el primer paso que nos introduce muchas veces en el yoga. Hay muchas personas que empiezan yoga porque les molesta la espalda. Suele ser o por eso o por estrés, por las principales causas por las que empiezan a practicar yoga, sobre todo cuando hay desconocimiento de qué es el yoga, ¿no? Y hay que tener en cuenta la vida actual que llevamos. Tenemos ahora mismo una vida que no favorece para nada nuestra espalda ni nuestra columna, porque la mayoría de nosotros pasamos horas o bien sentados delante de un ordenador o bien en una posición muy poco anatómica mirando el móvil con la cabeza agachada, adelantada, encorvados, o bien estamos de pie mucho tiempo. Hay trabajos en los que se pasan muchas horas de pie, que tampoco favorece a la espalda. Y además solemos descansar poco y mal, que esto es algo que hemos estado tratando hace poquito en la escuela, el tema del descanso del sueño. Es una de las cosas que más suceden hoy en día, una de las cosas de las que más nos quejamos en la actualidad. Y lo peor es que lo hemos normalizado, a todo el mundo le duele la espalda y es como normal, pero es que no, ser adulto no tiene que implicar que nos duela la espalda. Y bueno, digo ser adulto, pero yo personalmente empecé con dolores de espalda en mi adolescencia. Llevaba una mochila súper pesada al instituto. Yo recuerdo en aquel momento nadie llevaba carritos, no existían las mochilas de carrito. Me acuerdo de un chico que había hecho una adaptación con el carro de la compra y se ponía la mochila y la verdad que era el más listo del instituto porque no llevaba la mochila. Yo recuerdo que se me llegaban a romper las asas de la mochila.
del peso que llevábamos. Y ahí empezó mi problema con la espalda. De hecho, tengo una rectificación por la postura, por el peso, en fin. Y había compañeros a los que también les pasaba, o sea que cada vez empezamos antes. Hoy día hay muchos niños ya a partir a lo mejor de 8 años por ahí, que empiezan a tener molestias de espalda, porque son muy sedentarios hoy en día los niños. Es verdad que toda esta parte de salir a jugar a la calle y demás se va perdiendo y los niños son más sedentarios y más con el tema de móviles, tablets y demás. Entonces tenemos que dejar de normalizar lo primero, que nos duela la espalda. No estamos condenados a que nos duela siempre. Para mí fue un antes y un después practicar yoga, es cierto. Para mí yo vivía con dolor diario de espalda, de cuello y eso se acabó. Tengo mis momentos puntuales porque bueno, tengo una rectificación cervical y otra lumbar, es inevitable, pero son muy pocos y la verdad que lo llevo muy bien y enseguida se me pasan. Entonces tenemos que aprender primero a no normalizar esto y segundo a observar qué es lo que nos está sucediendo. El yoga nos ayuda a tratar esto. Como te decía, yo pasé de que me doliera la espalda todos los días a que apenas me duela. Porque en las posturas, en las asanas, se trabaja en todas, prácticamente, por no decir al 100%, en la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque es el eje del cuerpo. De ella salen las dos cinturas que tenemos, la cintura pélvica, desde donde salen las piernas, y la cintura escapular, que es este eje de las clavículas, los omóplatos, desde donde salen los brazos. Y también desde el cuello, pues el sostén de la cabeza, con lo cual todo tiene que ver con la columna. Todos los movimientos que hacemos en las posturas de yoga tienen que ver con la columna, desde las más sencillas hasta las más exigentes. Y todos los movimientos que hacemos, tanto los calentamientos como el trabajo de movimiento consciente, de conciencia corporal y las asanas propiamente dichas, torsiones, extensiones de columna, las flexiones laterales, todas tienen que ver con movilizar la columna, con movilizar las vértebras, con ello masajear los discos intervertebrales para que estén más jugosos y se mantengan jóvenes, no se endurezcan, no se fusionen vértebras, por ejemplo, como sucede a veces, que el disco se vuelve ya algo como inexistente y es como que se pegan, ¿no?, las vértebras, por así decirlo, para entenderlo así rápidamente. Entonces, ¿qué conseguimos con todo eso? Movilizar, flexibilizar, reavivar nuestra columna, mantenerla joven, mantenerla activa, mantenerla en su estado natural, porque el cuerpo está hecho para moverse y en estado natural nos estaríamos moviendo todo el día y nuestra columna no tendría los problemas que tiene hoy en día. Bueno, esta sería la parte física, pero hay una dimensión que no vemos, que es la energética. En la tradición del yoga, la columna es el canal central por el que pasa por el centro de nuestra columna, pasa Sushumna Nadi. Sushumna Nadi es el canal energético central de nuestro cuerpo. Esto es muy complejo si nunca has oído hablar de todo esto. Los nadis son canales energéticos, son como flujos, no son, imagínate el sistema circulatorio, pero no te lo imagines a nivel energético. No sería como unas cánulas, como un tubito por el que pasa la energía. Sería más bien como algo pues, bueno, menos corpóreo, ¿no?, menos tangible. Son como flujos, como corrientes de energía y van por todo el cuerpo y hacia todo el cuerpo hasta cada célula. Entonces hay canales secundarios, como podrían ser las venas, que podemos ver, por ejemplo, en nuestros brazos, en nuestras manos, pero luego hay otros que son principales, como podrían ser nuestras arterias, siguiendo con el paralelismo del sistema circulatorio. Bien, pues hay uno que es el principal, el más importante, y pasa por el centro de nuestra columna vertebral, más o menos por donde pasa la médula espinal. Aquí hay diferentes enfoques. Hay quien dice que no es equivalente, pero también hay partidarios de que era una forma en que los antiguos podían expresar esa energía que pasaba por el centro de nuestra columna y que podría tener, bueno, cierta equivalencia.
pues no en vano la médula espinal lo que transmite, los nervios lo que transmiten son pulsos de energía, de electricidad dentro de nuestro cuerpo. Así que bueno, está muy relacionado desde luego, aunque no equivale físicamente a la médula espinal. Pero bueno, lo visualizamos ahí. Este nadi va desde la base de la columna y va un poquito más allá de las cervicales, llega hasta nuestra coronilla. Y en este nadi descansan nuestros chakras, que son los centros energéticos de nuestro cuerpo. Los chakras principales están en Sushumna Nadi. Luego hay más, como igual que hay nadis secundarios, también hay chakras secundarios. Pero los principales, los que conocemos, los que podemos ver si tecleamos chakras en Google y aparecen unos dibujos, ¿no? De unas esferas o unos mandalas, dependiendo del dibujo, de colores en nuestro cuerpo. Y están apoyados, están en nuestra columna vertebral. Esos centros energéticos están relacionados pues, con órganos, con glándulas, con aspectos emocionales, con aspectos mentales. Esto es un tema muy amplio, ya hablé de los chakras un poquito más ampliamente en otro episodio, te lo voy a dejar en un enlace en las notas del programa para que puedas echarle un vistazo, porque es muy interesante. Tiene mucho que ver con la psicología, tiene que ver mucho con las emociones, cada uno tiene diferentes aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que están, como decía, en la médula, apoyados en Sushumna Nadi, que está situado en la médula espinal, en el centro de nuestra columna. Si nuestra columna no tiene movilidad, si está rígida, si está bloqueada, pues la energía está igual. Está estancada, no se mueve. Hemos dicho que son flujos, que los nadis son flujos energéticos. Si ahí no hay movimiento, ¿qué sucede? Pues que ese flujo no fluye, valga la redundancia. Entonces, cuando movilizamos, cuando articulamos nuestra columna, cuando quitamos rigideces, pues hay una liberación a diferentes niveles, no solo musculoesquelética, sino también a nivel energético. La energía fluye libremente, se liberan esos bloqueos y nos sentimos de una manera totalmente diferente. Nuestra energía cambia, nos sentimos más vitales, nuestra mente más clara, con mayor ligereza, y es algo que sentimos que no solo es físico, va un paso más allá, y ese punto más allá es la dimensión energética. Y luego hay una dimensión que es súper interesante y que a veces no relacionamos con nuestra columna, pero que podemos ver a simple vista. Y es la dimensión mental y la emocional. Aquí las he fusionado un poco las dos porque los ejemplos van a ser los mismos. Hemos hablado antes de que los chakras están apoyados en la columna, Sushumna Nadi, que además va un poquito más allá de nuestra columna y llega hasta la coronilla. Y ahí hay unos chakras que están en nuestra cabeza también. Están relacionados también, todos están relacionados con todos están relacionados con Sushumna Nadi, con ese canal energético principal. Y al final trabajan como, en bloque, no los podemos separar como si fueran piezas distintas, ¿no? A la mente occidental le gusta mucho separar, clasificar, ver las cosas por separado, pero en realidad es todo un conjunto. Entonces, nuestro estado mental y nuestro estado emocional también se reflejan en el estado de nuestra columna. Y he dicho que lo podemos ver a simple vista, porque se ve claramente en nuestra postura. Date cuenta qué sucede cuando estás triste. Pues normalmente los hombros se van hacia adelante, te encorvas, te encoges, nuestra columna está encogida, está cerrándose por delante, ¿no? Sin embargo, cuando nos sentimos seguros, nos sentimos enérgicos, nos erguimos, nuestra espalda se estira, los hombros se abren, el pecho se abre, ¿no? Y la postura es muy diferente, el nivel de energía es muy distinto. Fijaros cómo se va entrelazando todo. Cuando tú ves a alguien caminando por la calle puedes ver cuál es su estado energético, mental, emocional. Si ves a una persona que va encorvada, va cerrada, o ves una persona que camina con seguridad, con los hombros abiertos, con la mirada al frente, ¿verdad? Que eso lo vemos todos. Pues hay además una relación que es bidireccional. Cuando tú te sientes triste hemos dicho que te encorvas, pero podemos cambiar y que sea al revés. Si te sientes triste y te encorvas,
y te das cuenta, tomando conciencia de ello, te puedes abrir, puedes estirarte, aunque no no es lo que pega, ¿no? Pero puedes hacerlo, te estiras, levantas la mirada, abres los hombros, abres el pecho y de repente vas notando cómo la energía va cambiando. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cambio en nuestra columna, hemos hecho una apertura, hemos estirado, hemos movilizado esa energía que había ahí de cierre, de recogimiento, y ahora es una postura más abierta, hay mayor apertura a todos los niveles y, como te decía, es bidireccional. Si yo me estiro, abro mis hombros, miro al frente, cuando estoy triste, de repente va a ir poco a poco, no es magia, claro, pero va a ir cambiando esa energía de mi cuerpo y le va a ir diciendo a mi cuerpo, a mi cerebro, oye, aquí esto no está tan mal. Y va cambiando el estado de ánimo, va habiendo otra ligereza. Podemos respirar de otra manera, solamente porque hemos estirado la columna, hemos estirado nuestra espalda y como hemos visto que hay varias dimensiones que influyen en la columna, vemos que al moverla podemos cambiar en esas dimensiones el estado. Por eso en yoga se trabaja tanto la columna, porque como os decía al principio, los antiguos no pensaron, vamos a hacer una serie de yoga para descongestionar la columna porque va a haber personas que se pasen 8 horas sentadas en un ordenador, ni 8 horas sentadas en ningún sitio, porque no había esos trabajos tan sedentarios, por ejemplo, ¿no? Pero sí pensaban en la dimensión mental, en la emocional, en la energética, porque ya tenían presente que eso era así. El yoga tiene mucho más que ver con eso que con la otra parte, ¿no? Que decíamos antes que era mucho más moderna. Me duele la espalda, voy a yoga para mantenerla flexible. Bueno, eso es algo muy moderno. Entonces, por eso, el trabajo del yoga está muy enfocado, sí, nosotros lo usamos mucho para que no nos dé la espalda, la zona lumbar, el cuello, lo que sea, pero está muy pensado todos esos movimientos de columna para descongestionarnos a nivel mucho más profundo. Y es por eso que el yoga no se queda solo en un ejercicio que nos viene bien a nivel físico, sino que empezamos a notar cambios a niveles mucho más sutiles, pero mucho más importantes. Es por eso que muchos alumnos, cuando llevan, esto me ha pasado muchísimo y me encanta porque quiere decir que el yoga funciona, sigue vivo y es como tú, me lo estás diciendo tú, no te lo digo yo, ¿no? Yo no te estoy convenciendo, me lo estás diciendo tú. Cuando llevan a lo mejor un mes, 2, llegan los alumnos y muchas veces me dicen, pues sabes que estoy notando que me tomo las cosas de otra manera, o me lo dicen, ¿no? Incluso recuerdo ahora mismo una alumna que me decía, ¿sabes que mi marido me dice que no me tomo las cosas como antes? Y ella simplemente venía para sentirse bien físicamente. Esta mujer tenía diferentes limitaciones físicas, pero ella fue la que me empezó a decir, oye, algo está cambiando dentro, solamente porque me estiro, me muevo y suelto la espalda, que era lo que yo quería. Así que, bueno, así de maravilloso es el yoga, que actúa a todos los niveles, aunque nosotros tengamos intención simplemente de trabajar sobre uno de ellos. Y me encanta todo este trabajo sobre la columna porque nos recuerda que trabajar la columna, trabajar la espalda, es volver a nuestro eje, volver a nuestro centro, a nuestro equilibrio y a nuestra fuerza. Hemos dicho muchas veces que en yoga no solo se trabaja la flexibilidad, sino que se trabaja también la fuerza. Y que esa constancia, ese mantenernos, como decía Patanjali en los Yoga Sutras, que hablaba de una práctica constante, con entrega, bueno, es una manera de decirle a nuestro cuerpo, estoy aquí, te estoy cuidando. Y cuanto yo más cuido a mi cuerpo mejor me sostiene. Cuanto yo más cuido mi columna mejor me sostiene. Y mejor fluye todo por ella, que como hemos dicho, es mucho más complejo y mucho más completo que simplemente, bueno, aliviar una molestia de espalda, que ya es mucho, ¿eh? No digo que no sea importante. De hecho, bueno, en mí misma, yo soy el ejemplo vivo de que el yoga funciona para eliminar dolores de columna, de espalda, problemas diferentes que yo misma he vivido. Así que bueno, te animo a que trabajes, tengas el objetivo que tengas, que trabajes
con yoga para sentirte mejor, tanto si te duele la espalda como si el día, bueno, pues hoy lo tienes torcido y necesitas movilizar esa energía, ya sabes que funciona. Y si quieres seguir practicándolo, en la escuela tenemos un trabajo semanal, semana a semana nos encontramos para practicar con secuencias que nos van cuidando no solo la espalda, sino pues a todos los niveles. Trabajamos a nivel físico, trabajamos a nivel energético, a nivel mental, para ir sintiéndonos mejor, quitándonos esas rigideces que, como ves, no son solamente físicas, para simplemente sentirnos mejor desde nuestro centro. Y si quieres hacer un pasito más allá, si quieres profundizar en el yoga porque te gusta y quieres saber más, y eres una persona curiosa y quieres avanzar en tu trabajo personal, en la mentoría Samadhi dedicamos tiempo no solo a comprender cómo funciona el yoga y cómo mejora tu columna, sino a crear tu práctica personal, a aprender las técnicas y, bueno, hacer ese trabajo profundo y personal que es al final la finalidad del yoga. Con esta invitación me despido hoy de ti. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en las redes sociales. Sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online de enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.